Bienvenidos y bienvenidas a la segunda versión de TICSO, Tecnología, Innovación y Cooperación para el Impacto Social. Hoy nos encontramos desde la virtualidad para acudir a esta cita y dialogar sobre las oportunidades y retos digitales para afrontar la nueva realidad, en la que las TIC son herramienta fundamental para responder a los desafíos que enfrentamos las personas, organizaciones y empresas. TICSO es un evento organizado por Macaya, con el apoyo de TechSoup, Confenalco Antioquia, Digital Impact Alliance, DAI, Fortion, Parquesoft, Suman y Confama. Les contamos que para propiciar su participación tenemos habilitado el módulo de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas, donde podrán registrar los comentarios e inquietudes que deseen trasladar a nuestros invitados. Asimismo, los invitamos a usar el hashtag #TICSO2020 para que compartan en sus redes sociales lo que más les gusta del evento y nos etiqueten como @macaya.org. Este evento está siendo transmitido por el Facebook Live de Macaya. Agradecemos su presencia y damos inicio a este encuentro con el saludo de Carlos González, director ejecutivo de Macaya. Gracias, Narayana. Buenos días para todos y todas. Un gusto estar aquí con ustedes y compartir este espacio y qué gusto que nos puedan acompañar. Todos hemos presenciado una aceleración en el uso de la tecnología en nuestras vidas en todos los niveles, desde el punto de vista personal, educativo, laboral. Y esto ya venía pasando debido a realidades como la cuarta revolución industrial, la transformación digital. Sin embargo, esto se ha acelerado aún más debido a la pandemia. Antes no era tan común tener citas de revisión o valoración médica a través de plataformas digitales. Y hoy se puede decir que son el común denominador. En términos educativos, teníamos un sistema educativo con un enfoque netamente presencial. Y hemos evidenciado cómo colegios, universidades e instituciones de educación no formal han tenido que migrar casi que un 100% a la virtualidad. A manera de ejemplo, el Ministerio de Trabajo en Colombia dice que antes de la pandemia, alrededor de 122.000 personas trabajaban en la modalidad de teletrabajo. Y hoy, actualmente, somos más de 3 millones de personas. Este cambio no debe haber sido un cambio muy sencillo para las empresas y para las organizaciones. Seguramente tuvo dificultades y procesos de ajuste que fue necesario desarrollar en términos de la tecnología y en términos de los procesos y de cómo se desarrollan las actividades al interior de las empresas. Estamos seguros que no fue simplemente que al día siguiente las personas pudieran coger sus elementos de trabajo, su computador e irse a trabajar desde la casa. Ahora bien, ¿cómo ayudamos a que estos procesos se faciliten? En principio, todos estos retos los podemos resolver con tecnología. Sin embargo, desde antes de la pandemia, la Agenda de Desarrollo 2030 ya señalaba algunas brechas de equidad y desarrollo, donde los más afectados eran las personas y las comunidades más vulnerables. En tal sentido, el reto es cómo lograr que la tecnología nos ayude a cerrar esas brechas con esas comunidades y que por el contrario no las amplíe ni les haga cada vez más grandes. Porque si reflexionamos en lo que les mencionaba ahorita, ¿cuántos estudiantes actualmente en nuestra región, en América Latina y en el mundo, no han podido acceder a los procesos educativos porque no cuentan con las herramientas, con la tecnología o con las habilidades para usar esas herramientas y esa tecnología para poder atender sus clases y sus procesos de formación? Seguramente muchos más de los que nosotros pensamos. Tenemos un reto grande que resolver y es cómo vamos a recuperar el empleo que hemos perdido recientemente. Y lastimosamente, la mayor pérdida de empleo se ha registrado en las comunidades más vulnerables, en las personas de menos ingresos, los trabajadores informales, en las labores más operativas, incluso en los jóvenes, que han sido un grupo bastante afectado. En Colombia, por ejemplo, los jóvenes que ni estudian ni trabajan pasaron de representar el 22% de la población juvenil al 33%. ¿Cómo vamos a ayudar a que estas personas
recuperen sus actividades educativas o productivas a través del empleo. La gran ventaja es que la tecnología tiene el potencial de ser un facilitador para brindar acceso a oportunidades y a servicios universales como educación, salud, servicios del Estado, incluso empleo. El tema entonces es cómo le sacamos provecho a la tecnología y cómo trazamos una ruta de desarrollo que nos permita crear programas e iniciativas que utilicen la tecnología para cerrar esas brechas que hemos descrito. Desarrollar habilidades en los más vulnerables en el uso de la tecnología para que tengan acceso, puedan apropiarla y garanticemos de esa manera que no dejemos a nadie atrás. Preparemos a los jóvenes y a las personas en las habilidades para la vida, que son habilidades claves en el entorno laboral actual y en el entorno de desarrollo actual. Preparemos al agro y a sus protagonistas, los pequeños agricultores, para que incorporen la tecnología en sus procesos productivos, pero incluso que se puedan acercar a conceptos de agricultura inteligente y que puedan hacer trazabilidad en la cadena de valor. Y que a través de esto podamos garantizar ese objetivo de la Agenda 2030 de lograr una seguridad alimentaria para la humanidad. Y no menos importante es cómo vamos a ayudar a que las pequeñas empresas y organizaciones sociales se transformen digitalmente. Estas entidades son actores claves en el desarrollo económico y social de nuestra región y necesitan apoyo para poder incorporar todas estas nuevas tecnologías en cada uno de sus procesos. Estos serán los temas que desarrollaremos en la agenda de hoy y con la ayuda de los expertos nacionales e internacionales que nos acompañan, estoy seguro que todos sacaremos el mejor provecho y podremos identificar cómo podemos aprovechar esas oportunidades que nos trae la tecnología y también cómo podemos resolver estos retos que hemos mencionado. Bienvenidos nuevamente a TICSO 2020. Gracias por estar con nosotros y les deseo un feliz día para todos y todas. Carlos, muchas gracias. Saber lo básico para desenvolvernos en el entorno digital y acercar la tecnología y sus aplicaciones a todos los sectores se convirtió en una necesidad para sobrevivir a estos tiempos. Es casi una condición para adaptarnos y seguir participando en las dinámicas sociales, laborales y económicas de hoy. En nuestro primer panel, AgTech, Tecnología para potenciar el desarrollo rural, hablaremos de cómo la tecnología apalanca los procesos agrícolas e incide en la mejora de la productividad del campo y de la calidad de vida de los agricultores. Veamos este corto video. El argumento más persuasivo que uno le puede decir al productor tiene que ver siempre con la optimización del tiempo, ya que al utilizar las tecnologías lo que va a facilitar es que el productor empiece a mejorar y a conocer diferentes factores que puede estar relacionado con la finca, como por ejemplo saber los precios del café, saber los precios de los insumos, conocer de primera mano qué actividades o qué prácticas se están realizando en otras partes o en otras regiones, con el fin de mejorar la productividad y también con el fin de tener unos mejores cultivos. No teníamos internet, no podíamos acceder a los precios y yo ahí todos los días miro el precio del café. Entonces yo con el café ya seco, bueno, entonces yo le decía a mi esposo, ay, no, hoy subió, ¿sí? De una vez aprovechamos y lo vendíamos. Andrea Londoño, CEO de Alo Partners, es la moderadora del panel. Ella está acompañada de unos invitados de lujo que aportarán a este diálogo y que ella misma presentará. Bienvenida Andrea, Ariana, Jaime y John. Andrea, tienes la palabra para dar inicio a nuestra primera conversación. Muchas gracias, Nara. Como bien lo subrayaba Carlos, vivimos un cambio radical.
uno de los momentos más desafiantes e interesantes en la historia de la humanidad a raíz de una convergencia tecnológica y digital a gran escala, que está permitiendo descubrimientos y avances científicos sin precedentes. Este panel es una excelente oportunidad más para conocer las experiencias y las visiones de nuestros panelistas sobre la tecnología y cómo esta puede ser un vector para potenciar el desarrollo rural. Nos acompaña Ariana Araujo, antropóloga social de la Universidad de Costa Rica y máster en estudios de desarrollo con especialización en desarrollo local y regional del Instituto de Estudios Sociales de La Haya, egresada del Green MBA de la Universidad de la Cooperación Internacional. Tiene amplios conocimientos y experiencia profesional en los campos de desarrollo, sobre todo rural. Actualmente se desempeña como oficial de proyectos de la plataforma SAFE, alianza de múltiples partes interesadas iniciada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el LAP, coordinada por IVOS y cofundada por participantes del sector privado, donantes y organizaciones no gubernamentales que buscan mejorar los medios de subsistencia de personas agricultoras a través de la adopción de prácticas agrícolas climáticamente inteligentes para transformar los paisajes del café y cacao en la región de América Latina. Jaime Galvis, ingeniero industrial, formado en la Universidad de los Andes, ha complementado esta formación con programas de negocios, gestión y marketing estratégico en el INALDE Business School en Bogotá, la Universidad de Michigan y la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Adicionalmente, ha asistido al programa de capacitación IPEC, Instituto para la Excelencia Profesional en Coaching, y ha formado parte del programa de liderazgo de alto rendimiento de la Escuela de Negocios de SAIT, Universidad de Oxford. Actualmente, Jaime Galvis es el gerente general de Microsoft Colombia, un veterano de la industria tecnológica con 22 años de experiencia trabajando para Microsoft. Durante los últimos 8 años se desempeñó como director de operaciones y marketing para Microsoft en Oriente Medio y África. En su paso por Oriente Medio y África, allí llevó el poder de la nube Microsoft a organizaciones de toda la región, desarrollando un potente ecosistema de personas, habilidades, socios y soluciones para ofrecer transformación digital y crecimiento económico en comunidades en todo el área. John Lowbridge. John proviene de una larga línea familiar de pequeños agricultores y ha trabajado en el sector privado desde la granja hasta la mesa durante la mayor parte de su carrera. Antes de unirse a Fairtrade, ocupó puestos de liderazgo comercial y gerencial en empresas agrícolas integradas verticalmente, que incluyen Pacific Foods, Hero Foods, Del Monte, entre otras. Mientras estuvo en Del Monte, John formó parte de las juntas directivas de la United Fresh Fruit and Vegetable Association, Produce for Better Health, la International Banana Association y la International Fresh Cut Produce Association. Actualmente es Chief Value Officer de Comercio Justo Fairtrade, responsable del diseño e implementación de estrategias para agilizar la cadena de valor de Comercio Justo Fairtrade, aumentar el compromiso con socios comerciales y movilizar a los consumidores y la sociedad civil. Trabaja en estrecha colaboración con las redes de productos de comercio justo Fairtrade y con las organizaciones de comercio justo Fairtrade para desarrollar estrategias que complementen un enfoque comercial tradicional con formas de trabajo que van desde el etiquetado de productos hasta la participación empresarial en los programas. Daré inicio entonces a nuestro panel AgTech. Iniciaré esta primera fase de nuestro panel dirigiendo una pregunta a todos mis panelistas. ¿Qué se entiende por tecnología? Especialmente cuando el concepto se aplica al AgTech, agrotecnológico. Ariana, a ti la palabra. Gracias, Andrea. Buenos días a todos y todas. Como lo venía introduciendo Carlos en su bienvenida, pues el AgTech o el agrotech es ese conjunto de innovaciones tecnológicas que están orientadas a buscar soluciones a los retos del sector de la agricultura, incluso de la ganadería y del sector agroalimentario en general, para fomentar una agricultura de precisión, optimizar la utilización de insumos o diseñar nuevos productos. Como bien también lo dijo Carlos, es una tendencia que está acompañada desde la cuarta revolución industrial o la revolución digital,
como se conoce, pero centrándonos en el agro, uno de los denominadores comunes en el AgTech es la digitalización de la agricultura. Esto tiene que ver con la generación y captura de datos, con el procesamiento de esta información desde la granja hasta el consumidor, el uso de tecnologías específicas para fomentar una mejor productividad en finca, con menores pérdidas a lo largo de la cadena y hacer más transparente todo el proceso de producción. Si bien dentro del AgTech hay muchas tendencias, estamos hablando desde la mecanización de los procesos agrícolas y agroalimentarios, hasta el uso de grandes plataformas de datos para el manejo de información, biotecnologías para mejorar genéticamente los productos y los insumos, la creación de nuevos sistemas de producción en general. Lo que vemos en la región latinoamericana es que más del 70% de los emprendimientos en el AgTech, en el agro, se está concentrando en la digitalización de la agricultura. Todo lo que tenga que ver con manejo de información de clima, de precios, de mercados, análisis de suelos y de las condiciones de las fincas en específico, para llevar a cabo una agricultura más precisa, que permita mejorar el uso de insumos, mejorar el tema de costos y llevar un mejor control en finca, para que, por último, los productores y las productoras tengan mejores condiciones también de mercado. Estamos hablando del uso de sensores remotos, de dispositivos para la geolocalización, para el análisis de los paisajes, de las fuentes de agua, el uso de tecnología móvil, y vemos una concentración acá del más del 70% de los emprendimientos en nuestra región está dentro de la agricultura digital. Y hay iniciativas un poco más incipientes que tienen que ver con la inteligencia artificial, el uso de Big Data, blockchain o la mecanización. Es interesante que en la región gran parte de la concentración de estas iniciativas se da en Argentina y Brasil, seguido por Chile y algunas iniciativas puntuales en México y en Colombia, lo que habla que de alguna manera estamos frente a un contexto donde estas iniciativas se pueden estar dando más a gran escala, y se dan a gran escala, y más que todo en la agroindustria. Pero bueno, desde la plataforma SAFE y el trabajo que hemos venido haciendo en conjunto con nuestros socios y con el BitLab, y creo que lo que nos ocupa más aquí es ese uso de la agricultura digital y del AgTech en los pequeños y medianos productores de nuestra región. Porque el sector agrícola en nuestros contextos sigue siendo el sector menos digitalizado, con brechas enormes entre el sector rural y urbano en el acceso a conectividad, a una infraestructura que pueda garantizar que, más allá, como decía Carlos, tener un celular o tener un dispositivo electrónico no nos garantiza que las personas puedan en realidad apropiarse de las tecnologías y usarlas para mejorar, sino que esto conlleva un proceso profundo de acompañamiento técnico, de apoyo en marcos regulatorios, iniciativas público-privadas que puedan fomentar, pues, que esta producción sea no solo más eficiente, sino que también sea sostenible en el sentido de poder aprovechar los recursos naturales que cada vez son más limitados, pero que nos vayan garantizando que ese vehículo, que es la tecnología, incida sobre la calidad de vida de las personas. Entonces, por ahora lo dejo ahí. Para oír también a Jaime y a John, y podemos seguir elaborando sobre esto. Gracias, Ariana. Jaime, a ti la palabra. Primero, pues muchas gracias. Es un placer estar con Ariana y John, y como siempre, un gusto enorme con Andrea, y muy contento por esta invitación de Tixon, esta iniciativa tan importante para nuestro país. Yo creo que todos han hecho una estructuración muy clara de lo que es Agritech. Al final del día, nosotros lo manejamos bajo un concepto de lo que empodere, todos esos componentes o innovaciones que empoderan a nuestros campesinos, a los ciudadanos, a los distribuidores, a las empresas y a los países al final del día a hacer más, a desarrollar ese potencial de una manera, digamos, sostenible, eficiente, con alimentos mucho más sanos que nos está demandando el mundo, pero cuidando nuestro planeta. Y cuando hablamos de ese potencial, quiero enfocarme en Colombia, por donde estamos. La FAO menciona que dentro de 223 países, Colombia ocupa el puesto 25 en potencial de expansión de área agrícola. Esto obviamente sin afectar toda la parte de bosque natural. Hay más o menos 22 millones de hectáreas que son aptas para la agricultura, pero hoy en día solo tenemos 6 millones. Los números que Ariana
mencionaba en términos de tecnificación por país, no nos ponen a la vanguardia en Latinoamérica a pesar del potencial. Y si miramos los últimos 20 años, solamente crecimos 500.000 hectáreas, mientras que los demás países crecieron más de millones de hectáreas. Obviamente sabemos el contexto de nuestro país y por qué esto ha sucedido, pero tenemos ese potencial que es muy importante y ahí nos enfocamos. Y cuando hablamos de ese potencial, muy alineado en algunos componentes que mencionó Ariana, nosotros vemos tres variables críticas para llevar la tecnología y habilitar ese potencial. La primera es extremadamente crítico, es garantizar el bienestar de los campesinos. Tenemos que ser muy claros y transparentes en que hoy en día el 23% de nuestra población, más o menos 11 millones de personas, viven en el campo y que, que solamente está pronosticado que esas solamente 11 millones de personas de aquí al 2050 van a ser solamente el 13% de la población. Es decir, vamos a perder más o menos la mitad de la población porque están migrando. El sector agrícola hoy genera el 20% del empleo, entonces esto va a generar, digamos, un caos muy grande y esto se da que el 89% de la población rural vive en condiciones de pobreza. Entonces tenemos que enfocarnos en no solamente significar, sino garantizar primero el bienestar de los campesinos porque se están migrando y si no hay campesinos no vamos a poder trabajar en toda la parte de tecnificación y para eso la tecnología va a ayudar y seguro vamos a hablar más adelante. Segundo, Ariana lo mencionaba y Carlos también, incrementar la productividad. Nosotros en Colombia solo subimos, de acuerdo a la FAO, el 45% en los últimos 20 años. 4 productos mejoraron en Colombia: café, caña, banano y flores. Mientras que esa productividad que aumentó el 45% en Colombia, en Brasil subió 229% y en Argentina casi el 200%. Claramente hay un tema. Y lo primero que miramos, que es muy interesante, es la conectividad. Si no permitimos conectar nuestros países y las zonas a esas zonas remotas, pues no vamos a poder mejorar la productividad. Lo primero es las vías terciarias, que en Colombia generan el 69% de todas las carreteras nacionales y apenas un 20% están en buen estado. Entonces eso limita la capacidad de poder llegar allá. El gobierno está trabajando y tiene un plan genial y ha acelerado mucho en esta parte y la ministra le ha puesto un foco muy grande en esto. La segunda, la conectividad, lo mencionábamos también. Solo el 10% de nuestro campo en Colombia tiene acceso a Internet. Es muy complicado tecnificar si no puedo llegar. Es muy complicado llevar las tecnologías a quien no tiene acceso a ellas. Y en las zonas, lo que llamamos las zonas futuras de Colombia, que son esas 5 zonas importantes, solamente el 6% las tiene. Y lo tercero, muy en línea con Ariana, garantizar la sostenibilidad. Porque los recursos naturales es el bien, digamos, una de las bendiciones más grandes que tenemos en nuestro país. Es la eficiencia en uso de agua. Hoy en día, cuando miramos las estadísticas, hay un desperdicio que alcanza hasta el 50% en toda la parte del agro en Colombia. Y nosotros hoy en día solo tenemos un 6% de cobertura en las zonas que deberían ser irrigables. Si eso lo comparas, México tiene un 66%, Chile un 44% y Perú un 40%. Estamos muy, muy por debajo de ese potencial de casi 18 millones de hectáreas con los cuales podríamos llegar a la irrigación. Entonces tenemos que trabajar esas 3 líneas. Hay grandes progresos y seguro vamos a hablar hoy en día, pero esa es la forma como habilitamos ese potencial que tiene nuestro país en agricultura, trabajando nuevamente en la parte de bienestar, productividad y sostenibilidad. Con eso paso la palabra a nuestro querido John. Gracias, Jaime. John. El micrófono. John, por favor. Perdón. Ahora sí. Bueno, al principio, gracias por la oportunidad de estar con ustedes hoy con un tema muy importante a nuestros agricultores pequeños. No tengo mucho más para agregar, pero para nosotros como Comercio Justo, Fair Trade, vemos la tecnología para los pequeños agricultores como cualquier herramienta que realmente les ayuda a mejorar sus medios de vida. Nosotros estamos no acá para aplicar tecnología, sino no afecta la vida social de nuestros miembros y nuestros agricultores. En el contexto de la conferencia, estamos viendo o vemos estas herramientas como medio para ayudar a digitalizar la gestión agrícola y conectar al agricultor, al cooperativo y los cooperativos de Fair Trade a sus mercados. Entonces, la tecnología existe, es fácil, como Jaime está diciendo. Si no tiene internet, puede tener un montón de herramientas
pero no hay conexión. Si no tienen manera de digitalizar su información, ¿cómo puede estudiar? ¿Cómo puede hacer buenas decisiones? Entonces, para mí, normalmente es la parte técnica es más fácil que la parte del ser humano y cómo en ese sector obtener los recursos para llevar esa tecnología a esa gente que necesita tanto. Gracias. Gracias, John. Todos los panelistas han retomado o subrayado el tema del ser humano. Jaime, hablemos del potencial innovador del ser humano y, como decías tú, ese potencial sostenible y eficiente. ¿Qué tipo de experiencias los han tocado profundamente en sus ambientes de trabajo donde la tecnología haya jugado un rol importante para potenciar el talento humano? Wow, yo creo que es parte de lo que a mí me apasiona trabajar en tecnología, esas historias. Dado el contexto que estamos en agricultura, si estuviera hablando de eso, pues me tengo que ir en mis últimos años en un país que tengo una parte de mi corazón allá, que es Kenia, que es muy parecido a Colombia, por cierto, porque tiene como 54 millones de población, muy similar a la nuestra, 50% mujeres, 50% hombres. Y ahí podría expandirme hablando de casos como Encopa, como Sun Culture, que son empresas que se crearon de la innovación para llevar por primera vez energía, luego luz, y luego la tecnificación de toda la parte de agricultura que hemos hablado y cómo se transformó esas vidas. Pero si tengo que escoger una, no voy a ir a agricultura, pero sí les voy a compartir una historia que me impactó mucho en Pakistán. Pakistán es el sexto país más grande del mundo, tiene más de 200 millones de personas, más del 51% de ellas vive bajo la línea de pobreza, desafortunadamente. De acuerdo a la Asociación de Salud, 1 de cada 3 mujeres nunca ve un médico durante el embarazo y desafortunadamente 1 de cada 5 niños no llega a cumplir 5 años. Las expectativas de vida son muy bajas. Y por otro lado, hay miles de personas que se gradúan de la facultad de medicina cada año y la mayoría son mujeres. Es bien interesante. Pero al final del día solo el 23% de ellas terminan licenciadas en medicina trabajando y ejerciendo porque o se van del país a buscar mejores opciones o se van a su hogar y por un tema cultural se dedican a su casa y a sus hijos y no trabajan. Y ahí es donde nace, debido a la inspiración de 2 doctoras que no sabían de tecnología, la doctora Iftar Zahar, me acuerdo, y Sara Said. Y ellos crean una estrategia de e-health que se llama Sehat Kahani. Y Sehat Kahani al final del día es una startup que integra la salud con la tecnología para desarrollar esas soluciones virtuales que le permite a las doctoras empoderarlas trabajar por horas. Entonces ellas dejan a sus hijos, los ponen en el colegio y se habilitan por horas. Y a las personas que no tienen acceso a la salud, que es la mayoría de la población, poder contratar un servicio por hora, donde las doctoras los pueden ver en un centro o pueden ir a su hogar o a un sitio directo y pagar por eso. Y inmediatamente la información se queda obviamente segura y de una manera privada en el sistema. Pero lo que esto hace es el empoderar a las mujeres que no podían ejercer y a las personas que no tenían salud a través de una plataforma que lo hace de una manera segura, de una manera ética y de una manera responsable, porque la información está totalmente protegida para el ciudadano. Y ahí es donde uno ve que el ingenio humano a través de la tecnología se empodera y genera un impacto social totalmente sostenible que es impresionante. Y hacemos la gran diferencia donde más se necesita y para las personas que más lo necesitan. Y por eso ese ejemplo es de los que a mí más tocado, porque incluso eso pasó mucho antes de COVID, está alineando cómo es la nueva forma de trabajar, que todos lo vamos a empezar a vivir, pero ellos lo hicieron por una necesidad y una gran oportunidad. Entonces, eso es algo que quería compartir. Sé que no es de agricultura, pero nos da el contexto un poquito de cómo la tecnología empodera a los seres humanos y esa gran innovación que tenemos como talento. Maravilloso, Jaime. Me quedo con habilitar, empoderar e ingenio humano. Y hablemos con Ariana. Toda actividad humana, incluso cualquier concepto, tiene un principio, algo que le da origen, una necesidad, como bien lo mencionaba Jaime, que lo enciende, que lo impulsa. ¿Cuál es esa chispa que enciende el motor de la tecnología del campo dentro de nuestra sociedad? Bueno, creo que 2 palabras claves aquí, una la dijo Jaime y se ha mencionado, es el tema de la necesidad. Y por un lado la necesidad de adaptarse a las condiciones de un medio, del medio en el que está.
y estamos en un contexto, y el COVID creo que nos ha demostrado y nos ha, digamos, alertado de qué tan vulnerables somos. Estamos en un contexto climático, solo por mencionar uno, de variaciones altísimas. Cada vez los cambios en el clima son más extremos y es más, de alguna manera, pues no impredecible, porque tenemos instrumentos tecnológicos para poder anticipar de alguna manera esos cambios, pero estamos en un contexto de muchísima variación en el clima, medios ambientes bastante degradados. Jaime hablaba del potencial de expansión que tienen algunos países en el sector agro, pero también habría que pensar a costa de qué y cómo se hace esta expansión, ¿verdad? Entonces, hay una necesidad de hacer más intensivos y más productivos, más eficientes desde un punto de vista económico y ambiental las áreas que ya tenemos. Solo para poner un ejemplo, y el sesgo que tengo en el trabajo en café, se estima que para el 2050 países como Brasil, India, Uganda, van a perder más del 60% de sus áreas adecuadas para el cultivo de café. Para mencionar pues al país que ustedes representan, Colombia, que se espera que tenga una pérdida menor, estamos hablando que para el 2050 se estima que pueden perder hasta un 30% de su territorio apto para el cultivo de café. Y aquí lo que vemos, bueno, a costa de que se va a expandir, de hacer áreas, digamos, boscosas o que ahorita no están cultivadas, en convertirlas en este caso, a áreas productivas para café o para otros productos. Entonces, lo que vemos es que si bien estamos perdiendo áreas cultivables, los suelos se están degradando en muchos países, las fuentes de agua se están agotando, hay un desperdicio enorme, ya lo mencionaron también aquí los panelistas, y vemos que a la par de esto la demanda por alimentos va a aumentar en los próximos 30 años, claramente porque hay un aumento de población enorme. Entonces, hay una necesidad muy urgente de adaptarse a todos estos cambios. Los mercados también ponen muchísima presión, sobre todo en los productores y en los pequeños productores. Entonces, en este sentido, la agricultura digital y otras tecnologías vienen a ser un recurso que puede ayudar a aumentar esta productividad, como lo mencionaba, de forma intensiva, pero de manera más sostenible. Claramente, bueno, lo que hemos visto en proyectos como los que están ejecutando Allo Partners, con la participación también de Microsoft en Colombia, es como también a la par de esto se articula no solo esta necesidad sentida de las personas de tener que adaptarse al medio, sino que hay otros detonantes, más allá de las condiciones del medio ambiente. Estamos hablando de la presión que están poniendo muchos de los consumidores en este momento. Cada vez más las personas están conscientes, sobre todo en los países que están comprando nuestros productos agrícolas. Sabemos que América Latina es una de las regiones en el mundo que más produce alimentos. Entonces, esta presión de los consumidores por saber de dónde viene los granos que se están comiendo, si la barra de chocolate que están consumiendo se produjo a costa de trabajo infantil forzado, por ejemplo, en África, o quién produjo el café que se están tomando en la mañana. De alguna manera ya se puede saber y hay iniciativas puntuales que pueden decirle a las personas consumidoras quién produjo y quién está en esa finca, en ese contexto, ¿verdad? En el otro lado del mundo. Entonces hay una presión también de los consumidores. Existen marcos regulatorios a nivel país que creo que cada vez están orientando más a promover el uso de tecnologías dentro del agro, es decir, hay condiciones estructurales. Y lo que hemos visto también es la importancia grande de del rol que juegan los diferentes actores de la cadena de valor, tanto públicos como privados, estas alianzas de socios que, como lo mencionábamos, no es tan fácil llegar y darle un celular a una persona, sino que tiene que haber un proceso de adaptación y de apropiación de estos cambios. Entonces, quiero mencionar aquí muy puntualmente el proyecto de Tierra Colombia que se está ejecutando en una zona que no es la típica zona cafetera en Colombia, pero donde convergieron diferentes socios de la cadena de valor de café para hacer este piloto que ha sido muy exitoso. Lavazza es una compañía italiana que tuesta café, compra café por medio de Carcafé, que es su brazo comercial, en este caso en Colombia, y el proyecto lo ejecuta la Fundación Macaya y en coordinación con Allo Partners. Todos pues se unieron para llevar un proyecto que lleva internet a 5 fincas distintas en esta zona de lejanías y mesetas en Colombia.
un punto en una escuela y un punto también trabajando con diferentes actores de la comunidad. Entonces aquí lo que vemos es un proceso que más allá de esta necesidad de adaptación del ser humano, requiere una intervención, Carcafé con el conocimiento de asistencia técnica en finca para apoyar a los productores. Se desarrolló una aplicación, entonces no es solo el desarrollo de la aplicación y la dotación de teléfonos inteligentes o de laptops a los productores, sino también involucrar a diferentes actores. Entonces el proceso de acompañamiento técnico ha sido muy profundo, más allá de esta urgencia de poder adaptarse. Lo que hemos visto es que se requiere este detonante, ¿verdad? El detonante aquí sería la necesidad de adaptarse a cambios en el clima. Ahorita las personas productoras saben, porque se colocaron también estaciones meteorológicas, cuáles van a ser las condiciones climáticas, se les alerta sobre posibles enfermedades en su región y hay una comunicación con los asesores técnicos también de finca y que ante un contexto como COVID esto viene a ser mucho más importante. Como decíamos, ya nos podemos tener estas relaciones cara a cara. Entonces, pues sí, si pensamos más allá, solo para mencionar rápidamente este ejemplo, la agricultura digital y el AgTech, sí podría llegar a ser una forma de promover el desarrollo rural, pero sabemos que hay muchos temas estructurales. Entonces, no es solo la necesidad de reaccionar pues, a una moda de que ahora todo el mundo usa los teléfonos inteligentes y responder a esa chispa, sino ver cómo hacemos para promover y acompañar este cambio estructural y que al final es un cambio también sociocultural y de uso de estas herramientas para que puedan promover un desarrollo en el futuro mucho más integral. Estamos viendo que el Internet en este caso no está sirviendo solo para saber más de su finca y de la información de precios y de clima, sino también cómo en la comunidad llegan los estudiantes u otras personas a poder conectarse a Internet para poder hacer mejor sus tareas de la escuela o conocer sobre temas en general. Y vemos que en un contexto COVID, el acceso a esta tecnología y a la conectividad y a estas herramientas se vuelve muchísimo más crucial. Gracias, Ariana. Datos preocupantes los que nos compartes, Ariana, y estamos perdiendo áreas cultivables, como lo decías tú, un factor que obviamente impacta a los pequeños agricultores. John, todos sabemos que el eslabón más débil de la cadena productiva es precisamente quien produce. ¿Las asociaciones por defensa del productor del campo están siendo verdaderamente efectivas? Bueno, es una pregunta complicada. Lo que puedo decir para nosotros, el enfoque de Fair Trade es cambiar el equilibrio de poder, donde los pequeños agricultores pueden recibir un precio más justo por sus productos. Sin abordar la distribución de poder en la cadena de suministros determinada, es un desafío de realmente defender de manera efectiva al productor. Puedo decir un ejemplo. Trabajé por 8 o 9 años con Del Monte. Empecé en 1998. El precio al consumidor en los Estados Unidos para banano pues 39, 59 o 79 centavos por libra. Si vas a una tienda en los Estados Unidos hoy día y quiere comprar banana, los precios son 39, 59, 79. No han cambiado los precios en más de 22 años al final de la cadena. Entonces, eso es un problema. Si los precios al consumidor son re baratos y no ha cambiado, hay poco valor en la cadena. Entonces, este es algo que sin un cambio en la cadena y el poder es muy difícil. Entonces, nosotros vemos la tecnología como forma de brindar transparencia a cada cadena de suministros. Realmente es el gran lujo de poner la luz sobre la situación. Vemos la tecnología como medio para que el productor tenga una relación más directa al final con la cadena de suministros. Lo mejor es si el consumidor puede tener una relación directa al productor. Una vez ejemplos, ya existe con la tecnología, donde un consumidor con su copa de café puede ver que Juan Valdez está produciendo su café en su finca con orgullo y con calidad para ese consumidor. Entonces, esta es una conexión, algo emocional. No es, voy a comprar un vaso, un copa de
café barato. Estoy apoyando esa familia en Colombia que está produciendo con orgullo y con mucho trabajo un buen café. Entonces, para nosotros, creo que va a pasar. Y la otra cosa para mí es la tecnología trae información. Sin información, y la información que existe hoy día es muy en fragmentos, no es en papel, es en la cabeza del agricultor. Cuando uno empieza a juntar esta información y poner en manera que uno pueda analizar, uno puede tomar mejores decisiones. Uno puede mostrar realmente quién está sacando todo el valor en la cadena. Este va a ser transparente en el futuro al consumidor, a los gobiernos. Entonces va a decir que, mire, no es justo que un Walmart puede poner un margen de 25 o 30% sobre un banano, pero un agricultor en Colombia que está produciendo ese banano no puede mandar a sus chicos a la escuela o tener vacación o quizás no comer. Entonces, para nosotros, la tecnología va a ser un herramienta para defender los agricultores pequeños que son los más débiles, porque no tienen poder. Gracias. Gracias, John. Entonces, transparencia, información, mejores decisiones. Jaime, ¿cuál sería el primer paso que debe dar nuestra sociedad para estimular al máximo el desarrollo tecnológico de nuestros campos y que de verdad podamos hablar de una comunicación par a par entre los actores de la cadena de valor? Bueno, yo creo que lo hemos hablado. El primer paso es conectar, ¿no? Para nosotros la conectividad es un derecho fundamental y lo menciono porque cuando sucede la conectividad muchas veces se habilitan otros derechos fundamentales como es el de la educación, como es el de la salud, como es la parte incluso a veces de vivienda, debido a que se lleva energía a esos sitios. Entonces, lo hemos venido abocando. Para nosotros, promover la conectividad es el primer paso. Pero eso no es, digamos, lo que al final del día genera que esto se mueva. Pero sin eso no puede suceder. John lo mencionaba y todos lo hemos mencionado. Ya hoy en día existen tecnologías para poder hacerlo a bajo costo, que siempre ha sido el problema. En el ejemplo que mencionaba Ariana, usamos tecnología como TV White Space, que es una tecnología de bajo costo que usa los anchos de banda de televisión entre un canal y otro canal, y por ahí llegamos. Eso lo hemos usado y lo estamos usando en varios casos en las zonas futuras en Colombia. Entonces, con tecnología de bajo costo podemos llegar. Eso ya es una ventaja. Pero realmente digamos, el habilitador y lo que hace que esto se dispara es la curiosidad de nuestros jóvenes y niños. Y yo por ahí arranco. Si uno quiere arrancar y generar ese cambio, las experiencias que hemos tenido en las zonas futuras es, llegamos y conectamos y lo primero que hacemos es trabajamos en la parte de educación de estas nuevas tecnologías, normalmente a las jóvenes. Acuérdense que los jóvenes son los que están yendo del campo y normalmente tienen esa parte de curiosidad, que es, digamos, la variable más importante cuando tú quieres aprender y lo quieres hacer de una manera rápida. Y los niños tienen eso innatamente y eso lo tenemos que seguir estimulando. Entonces, cuando hemos llegado a esos casos, entregamos la parte de educación de formación técnica fundacional, muy básica, y los niños se emocionan, les damos un dispositivo y empiezan a imaginarse sobre eso. Lo llevan a sus casas, se lo muestran a sus mamás, son las primeras que se enganchan, y finalmente después sus padres son los que se enganchan. Y ahí es donde empieza toda esa parte de imaginación que es tan importante, donde ya tenemos los fundamentos para llevar las tecnologías y decir, bueno, venga, vamos a tecnificar y venga, vamos a movernos de esa manera y venga, empezamos a innovar sobre las cadenas productivas que están ahí, porque no tenemos que llevar cosas nuevas, sino las que están ahí. Hay un ejemplo que me gusta usar, yo creo que Ariana ya usó el ejemplo de mesetas, que es muy claro, en el cual hemos trabajado todos y hemos logrado ver esa transformación de educación, de salud y de tecnificación del agro y de poder garantizar que la familia, todos, ese bienestar de todos está ahí. Yo quisiera usar uno adicional de Arauquita, en el cual llegamos. Arauquita tiene muy poca conectividad, pero tiene un potencial enorme en cacao. Es el cacao más rico del mundo. Y yo eso lo descubrí después porque no tenía ni idea. Y llegamos en un programa donde conectamos también con Airband y trabajamos con una organización que se llama Git Girls para trabajar y capacitar a las niñas. Y nos unimos con la Fundación Alcaraván, que es de Oxy Ecopetrol. Lo que hicimos al final del día fue conectamos 5.000 personas, más de 2 centros poblados en Arauca, 10 escuelas rurales. Llegamos después con el alcalde y pusimos la parte de telemedicina, del cual siempre nos ha ayudado la Universidad de Antioquia, que es genial en eso. Y finalmente lo que empezó a pasar
es que se empezó a hacer una alianza con chocolate, la fábrica de chocolates El Triunfo, para poder asesorar a todos los campesinos en cómo producir ese cacao, y ellos le ayudaron a la comercialización, porque los campesinos no van a saber, y ahí literalmente se eliminaron todas esas cadenas y esos ciclos que mencionaba John, y se generó esa conexión directa donde ya se le enseñó a través de nuestras empresas colombianas como El Triunfo a los agricultores de esa zona cómo producir, y le ayudaron a hacer la comercialización con un nuevo chocolate Arauca, que es genial. Entonces, generamos Movemoso rápido, pero yo arranco e insisto en tu pregunta. Le damos la oportunidad con conectar, los jóvenes con esa curiosidad son los que cambian y hacen que esto se mueva mucho más rápido en nuestro país. Gracias, Jaime. Relevo generacional obviamente importantísimo para mantener las actividades productivas de nuestros pequeños agricultores. Y tomando todo el tema de educación, el tema de curiosidad de los jóvenes, sabemos que quienes elaboran y analizan los datos son externos al productor agrícola. Estamos hablando de agrónomos o de comercializadoras que están manejando esos datos. ¿Cómo podemos garantizar, Ariana y John, que nuestros campesinos, los pequeños agricultores, el eslabón más débil de la cadena, entiendan no solo la importancia de estos datos que introducen en sus actividades debido a la tecnología, sino también que ellos son los propietarios de esos datos y que estos sean realmente utilizados para el beneficio de las comunidades rurales? Ariana. Sí, bueno, creo que hay una parte formal, si se quiere, o incluso legal, que tiene que ver con el resguardo de la privacidad y de la información que están recolectando, ya sea la cooperativa, y de la cooperativa la empresa comercializadora o la entidad que está promoviendo y dando esa asistencia técnica. Es decir, ahí debería y existen reglas y mecanismos y protecciones legales para el manejo de datos digitales que se deberían seguir en cualquier proceso. Cuando hablamos de aplicaciones o cuando hablamos de cualquier plataforma de información, esto debería estar resguardado. La seguridad debería ser la prioridad y la confidencialidad. Pero más allá de eso, y creo que pensando en lo que hablaba John del tema de la información, estamos en un proceso de cambio de llevar toda la información de costos, de insumos, de precios en la cabeza de los productores a esta transformación digital donde la información está en un teléfono celular o en una tableta, en un dispositivo electrónico donde se captura toda esa información. Entonces a esto se le está empezando a llamar el small data, ¿verdad? Tenemos el big data, que son todas estas plataformas a nivel casi que global que resguardan todos esos datos, pero aquí estamos hablando de cómo esa small data, cómo esa información de mi finca me puede dar respuestas a los problemas que tengo. Y creo que por ahí va un poco el tema de la apropiación de la información. Entonces está por un lado ver, y lo hemos visto en los videos y en los cortitos que presenta Tierra Colombia, de cómo las personas dicen, ahora tengo información de precios, de clima, me puedo comunicar. Vemos iniciativas también en otros contextos, en África, en Asia, donde se han habilitado plataformas para llamadas telefónicas, donde los productores llaman un día, dejan su pregunta y al día siguiente hay un asistente técnico que les está dando respuestas. Entonces, por un lado creo que está a ver, y como decía John, la información empodera, el humanizar quién está produciendo ese café, ese cacao, ese alimento que me estoy comiendo. Es un vehículo que acerca a los consumidores con los productores, pero que empodera a las personas, empodera a los productores porque ahora tienen información sobre precios, información sobre quién es la persona o la entidad que me está comprando mi producto y cómo puedo establecer un canal más directo de comunicación. Y cómo esto también, esta información les está afectando en otras áreas, lo decía Jaime, a nivel de educación, de la integración de las personas jóvenes, de las mujeres en la finca, en la toma de decisiones más precisas con base en datos. Lo que estamos viendo es que toda esta información precisa de la finca, lo que se hace es que se elaboran planes especializados para una finca en específico. Ya no es este programa de asistencia técnica que le decía a toda una región en nuestros países tienen que aplicar estos productos o tienen que empezar a producir este cultivo, sino que las decisiones se está tomando con base en las condiciones de una finca en específico. Esto libera también tiempo. Solo muy rápidamente voy a mencionar que en Ecuador tenemos un proyecto con ICOM de cacao, de
irrigación por goteo, y aquí lo que estamos viendo es que las personas dicen, se me libera un día casi de trabajo en finca, se usa mejor el recurso del agua, los insumos que se están poniendo en la finca. Entonces, esto hace que las personas vean los cambios, y lo que estamos viendo es que para que se puedan apropiar de esa información, el tema de experimentar a nivel de finca, de establecer fincas modelos o fincas experimentales donde otras personas de la comunidad puedan ir, aprender y ver los cambios. Los cambios en el campo se dan mucho de boca a boca y de campesino a campesino. Entonces, el poder ver el fruto del manejo de esta información precisa, que están más empoderados para negociar precios, que están tomando mejores decisiones, que les bajan costos y que hacen de su producción más productiva y más eficiente, pues creemos que por ahí es un poco la clave para que se empoderen de esa información. Gracias, Ariana. John. Sí, muy en breve porque quiero dejar tiempo para preguntas. Sí, nuestro primer objetivo como Fair Trade es asegurar y garantizar que nuestros productores y los cooperativos retengan la propiedad de sus datos. Hoy día ya han hecho el trabajo de hacer la mapa de su finca para poner en el sistema de otros. Dan información sobre productividad, volúmenes, etcétera, etcétera, pero esta información no queda con ellos, van a otros y el valor está sacado más adelante en la cadena. Entonces, para mí el gran cambio es que realmente los agricultores pequeños y los cooperativos mantienen el derecho sobre sus datos, porque normalmente ellos tienen que tener un montón de certificación, tienen que ser UTS Rainforest, Fair Trade, tienen que cumplir con Cargill, con Olam, todo es un costo y ellos están dispuestos a asumir estos costos porque quieren vender su producto. Al final lo que quiere el agricultor, vender su producto a un buen precio. Entonces eso es para mí lo más importante. La segunda, mucho de la tecnología es para otros, no es para el pequeño agricultor. Nadie está ayudando a él manejar su finca de 1 hectárea, 2 hectáreas mejor. Nadie está ayudando qué está haciendo su vecino que él puede aprender. Entonces, para mí, para conectar el agricultor pequeño para participar en ese mundo digital, necesita algo tangible, inmediato. Necesita algo que ayuda hoy o la semana que viene, no algo en el futuro. Entonces, nosotros estamos muy enfocados en eso. Nos sabemos que en Fair Trade, con solamente mapa, información del productor, normalmente tienen información de producción y muchas veces hay una historia de préstamos locales dentro de la cooperativa. Tienen todo para traerse gente al mundo de bancos, de préstamos. Entonces nosotros queremos esta información para llevar microfinanzas directamente al agricultor. O si alguien está, hoy día otra cosa, si tienen un mapa, con el cambio del clima, estuve en Ecuador y ahora la época de lluvia no es la época de lluvia. Hay una semana de lluvia y después una semana, 2 semanas de sequía. Todo el ritmo de lluvia está cambiando. Cuando ponen químicos, cuando ponen fertilizantes, si ponen a lluvia puede perder todo el gasto. Entonces, para un montón de cosas usando un poco de datos, pero hay que enfocar en realmente qué es una prioridad, qué información necesita el agricultor pequeño hoy día o mañana para mejorar su operación. Y creo que si nosotros como los que están interesados pueden mostrar este beneficio, van a decir, sí, señor, estoy listo para conectar, pasar tiempo y conectar al mundo afuera. Bueno, corto así para dar tiempo para preguntas. Gracias. Gracias, John. Bueno, ahora les comparto preguntas del público. Les preguntan, ¿cuáles son las apuestas desde el punto de vista de la inversión en educación científica y tecnológica? O mejor, ¿qué papel juega la escuela para el desarrollo tecnológico que necesitamos para el desarrollo del campo? El papel de la escuela. Volvemos a hablar de educación. Yo tengo otra vez por mi tiempo agrícola. La naturaleza no cambia muy rápido, cambios en el clima. Si van a tener más sal en el suelo, si van a tener menos lluvia, más lluvia, la parte de tener la materia prima
importante para el agricultor, para que pueda tener productividad, es para mí clave. Creo que es un gran papel. No es tecnología de computadores y información, es realmente uno necesita dedicar y enfocar en cada región qué materia prima necesita para plantar, para tener una productividad cuando el clima está cambiando. Entonces, es algo quizás fuera un poco de tecnología, pero es algo que para mí es una gran cosa, porque va a ser algo local. Solamente la gente en Colombia sabe cómo enfocar bien en cómo están los microclimas en Colombia, o México, lo que sea. Ariana. Sí, definitivamente, y como lo hemos venido diciendo, en este caso la tecnología en específico es un vehículo, es una herramienta, pero se necesita una formación importante. Creo que ya lo mencionamos, no es solo dotar el teléfono celular o que existan drones que hagan análisis de paisaje, de fuentes de agua, o el dispositivo para analizar el suelo y saber qué nos está diciendo eso. O sea, es el vehículo, pero se necesita el factor humano, se necesita el factor de la capacitación o de las habilidades humanas y técnicas para poder manejar eso, y no solo para saber manejarlo, sino para saber interpretar esa información y tomar decisiones adecuadas para mi finca, para mi microclima. Si va a haber lluvia o no, pues esas son ya un análisis más complejo, y aquí obviamente la educación juega un factor muy importante. De nuevo, en el proyecto de Tierra Colombia lo vimos cómo se están incluso desarrollando pequeños laboratorios de innovación donde estudiantes en escuelas agrícolas están planteando proyectos que ya empiezan a usar estas herramientas tecnológicas. Entonces es crear esas habilidades. Si se incluyeran en los currículums educativos, y también más allá de la educación en la escuela, que podría de una vez contemplar esto, es saber a qué población estoy hablando, saber si estoy hablando con personas productoras de cierta edad que tal vez no saben leer y escribir, qué habilidades necesito desarrollar para que ellos puedan manejar estos dispositivos, o si estoy trabajando con jóvenes, o decía Jaime, con las muchachas. Entonces sí es desarrollar capacidades específicas para los distintos grupos. De acuerdo. Jaime. No, yo coincido, como lo hablábamos al principio, la educación es la que cambia, y cuando llegamos a los jóvenes campesinos hace, y nosotros lo vemos bajo algo que llamamos capacidades fundacionales, porque es que la tecnología va a evolucionar muy rápido, entonces las que hoy existen no sabemos qué va a haber mañana, pasado mañana, etcétera, y además tenemos que habilitarlos para que ellos incluso desarrollen nuevas tecnologías. Entonces, esa parte de capacidad fundacional es interesante hacerla bajo un concepto en donde podamos pivotear alrededor del bienestar, de la parte de productividad y de ese tema de sostenibilidad. Entonces dicen, bueno, ¿y cómo hago fundacionalmente para enseñarle a los niños? Porque yo me vuelvo desde el principio. A veces los que ya estamos más adelantados en edad somos más costosos, pues tenemos que trabajar un poquito más desde atrás para garantizar que ellos son los que impulsan y generan esa parte de innovación. Hay un par de ejemplos que a mí me parecen geniales, por tiempo voy a mencionar uno, porque estamos hablando de sostenibilidad, productividad y bienestar. Con tecnologías como lo manejamos en Minecraft, que es jugar. Los niños entran, juegan. Se puede, y lo hemos visto en ejemplos en Colombia, enseñarles cómo dejan su huella de carbono, cómo son conscientes a entender ese rastro, cómo son conscientes a cómo proteger, cómo trabajar remotamente en equipo con otras personas que nunca han visto y que no están ahí a través de tecnología, cómo hacer alianzas y cómo generar estrategias para producir y mejorar la productividad de su campo cuando protegen el medio ambiente a la vez. Pero haciendo esto, están aprendiendo capacidades fundacionales de desarrollar soluciones que más adelante sean. No van a ser técnicos en desarrollo de soluciones, pero ya entendieron cómo funciona la tecnología, ya entendieron cómo trabajar y conectarse con otras personas, y ya entendieron cómo conectar, producir y cuidar el medio ambiente y los recursos naturales que tienen. Entonces, a veces con ese tipo de pensum y de nueva forma de enseñar, como lo mencionaba Ariana, a nivel de los niños, y se lo podemos llevar a nuestros campesinos, generamos esa creatividad, pero generamos esa conciencia de sostenibilidad y de trabajo remoto con muchas gentes, con lo que ellos tendrán que hacer hacia el futuro. Y yo digo que por ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, desde los fundamentos, con nuestros niños al principio. Gracias, Jaime. Nos quedan 10 minutos. Hay una pregunta bien interesante respecto al impacto que tiene la tecnología en las zonas rurales. ¿Cómo lograr que esa tecnología que estamos llevando a las zonas rurales no fracture la cultura que existe en esos territorios únicos, autóctonos? ¿Cómo podemos hacer de verdad que la tecnología
llegue a esas comunidades como un instrumento que pueda ayudarlos a desarrollar su propio lenguaje y a proteger su propia cultura. Empecemos con Jaime. Bueno, son muchas cosas que hemos visto. Yo te doy ejemplos. Cuando uno habla el mismo lenguaje, si nos vamos a nuestros indígenas en el país, que son más o menos el 5% de la población, para ser inclusivos, en muchos sitios hemos manejado toda la parte de computación con lenguaje local y hemos hecho ese tipo de trabajos para que ellos puedan entrar con su propio lenguaje y acceder. Entonces respetamos el lenguaje, respetamos la cultura. Lo segundo lo mencionábamos, no podemos llevar la tecnología muy avanzada para cosas que no son el potencial de cada región. Entonces, si estamos hablando, como en el ejemplo de mesetas, pues hablemos de café, pero después podemos hablar en el llano de Palma, después hablamos en Arauca, como lo mencionamos, de la parte de cacao, nos podemos ir un poquito a Boyacá a hablar de papa y nos podemos ir. Cuando respetamos y usamos la tecnología para habilitar el potencial de cada una de las regiones, respetando, como lo dije, la cultura, el lenguaje, pero también el potencial de cada región y nos enfocamos, ahí es donde habilitamos ese gran potencial, donde la gente se engancha mucho más rápido y donde garantizamos sobre todo la sostenibilidad. Entonces ese respeto y esa inclusión a ese potencial que tenemos local en cada zona es lo que hace esa diferencia y garantiza que lo podamos manejar de esa manera. De acuerdo. John. Sí, creo que más que todo, cuando los jóvenes no pueden quedar en su pueblo porque no pueden ganar la vida y tienen que ir a la ciudad, si uno no puede mantener la comunidad como es, porque la gente tiene que ir a otros lados, afecta más que la tecnología. Creo que cuando uno está conectado con el Internet, lamentablemente que sí, va a tener un efecto en las sociedades indígenas, porque va a tener la necesidad de aprender a usar castellano en otro idioma. Va a haber otro punto. Pero para mí lo más importante es dar la oportunidad por la gente de seguir viviendo donde viven, donde están sus familiares, su cultura, y no tener que ir a otro lado para ganar la vida. Gracias. De acuerdo. Gracias, John. Ariana, tenemos pocos minutos. Sí, nada, yo creo, coincido perfectamente con lo que ellos dicen, pero también podemos ver que con el uso de la tecnología como vehículo se van construyendo redes casi que sociotecnológicas o sociotécnicas, que más bien permite que las comunidades se apropien de esos mecanismos, o como decía Jaime, que incluso lleguen a desarrollar en el futuro otros, pero creo que siempre el Internet, estamos en un mundo globalizado donde el Internet es una ventana a muchísimas cosas más que los datos de finca que estoy manejando para tomar decisiones productivas, pero esto también asegura, y en una época como la pandemia, que jóvenes de la comunidad que antes no estaban conectados puedan estar conectados, puedan recibir su educación y que más bien sea un polo donde se incluyan otras dinámicas que eviten y que vean al agro y al sector agrícola como una oportunidad laboral y que esto teja nuevas relaciones también económicas dentro de los espacios, pues probablemente van a haber cambios, pero creo que sí, es parte de un proceso de apropiación que se va a dar naturalmente. Gracias, gracias a todos. Jaime, nos están preguntando que cómo pueden conectarse a Airband Initiative para una gran zona en Colombia. Seguramente van a conectar muy pronto a tu equipo para llevar la tecnología TVY Space en otra zona en Colombia y esperamos en otras regiones del mundo que necesitan de verdad la conectividad para empoderar a los pequeños agricultores. Gracias. Hay casos puntuales, obviamente toda la parte de Airband, cuando buscas en Microsoft y encuentras toda la parte de tecnología en inclusión de Airband, ahí tienen los contactos. Pero para hacerlo más rápido y como siempre hacerlo más como colombianos, aceleremos esto. En la parte de LinkedIn, póngame un mensaje y dígame, Jaime, ayúdeme a conectarme con la gente de Airband. La persona se llama Germán Otadora, los conectamos directamente con quien estamos trabajando y él es el que maneja todos los proyectos de Latinoamérica y tenemos la gran fortuna que es colombiano, que vive en Colombia y que tiene su corazón apoyando todas esas zonas futuras con nosotros. Bueno, no, excelente esta conversación, creo que aprendimos muchísimo, hablamos de el talento humano, el ingenio humano, el interés que tenemos de cooperar, que es fundamental si queremos
sacar adelante los proyectos y llevar un desarrollo sostenible a nivel no solamente de ambiente, sino también a nivel humano, respetando las condiciones de vida de las diferentes culturas que encontramos, mano a mano que vayamos avanzando con los proyectos. Muchas gracias, Ariana, muchas gracias, John, muchas gracias, Jaime, sumamente honrada de estar con ustedes el día de hoy. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos, ustedes. gracias. Muchas gracias, ha sido un placer y he aprendido muchísimo de John y de Ariana. Muchas gracias a ustedes. Igualmente. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a nuestros invitados por esta conversación y a todos los que nos acompañaron en este espacio. Así concluimos el primer panel de TICSO 2020. Los invitamos a participar en el próximo panel que está comenzando en este momento sobre habilidades del siglo XXI y cuarta revolución industrial. En el chat, al lado inferior derecho de sus pantallas, está publicado el enlace para que se unan por Zoom, o les recordamos que también estamos transmitiendo en vivo por Facebook para quienes no alcancen a ingresar por Zoom. Los invitamos a usar el hashtag del evento, numeral TICSO 2020, para que puedan compartir por sus redes sociales y nos cuenten lo que más les ha gustado del evento y los paneles en los que están participando. Feliz día para todos.